Mi interés en este fenómeno de la migración de españoles a Estados Unidos viene, por un lado, de mi familia, porque soy nieto de asturianos que emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX y siempre tenía curiosidad. Y luego me hice profesor de cultura española. Durante buena parte de mi carrera, la historia familiar la tenía arrinconada como algo íntimo que no tenía nada que ver con la historia que estudiaba en mis clases y en mis escritos, ¿no? Y luego enseñando un día poeta en Nueva York, de Lorca, que estuvo en Nueva York en los años 20, en el 29, tuve una especie de epifanía, ¿no? Que mi abuelo también estuvo en Nueva York en ese año. Y hay una carta de Lorca donde comenta a su familia que había comido en un restaurante de un gallego en el Village donde vivo yo. Y de repente pensé, seguramente no se conocieron, pero sí que habitaron el mismo espacio y que la historia de mi abuela también es válida como historia que habría que contar, ¿no? Y conocer. Mi abuelo y miles de personas, ¿no? Un museo de Nueva York quería hacer una exposición sobre la Guerra Civil Española y los españoles que estaban en Nueva York en los años 30. Y a raíz de ese encargo empecé a hacer entrevistas, entrevistaba a ancianos de descendientes españoles que tenían recuerdos de los años 30. Y en esas entrevistas me di cuenta de que había archivos familiares muy ricos de imágenes y documentos que empecé a digitalizar, ¿no? Y ahí empezó un poco el proyecto. Luego conocí a Luis Argeo, el cocomisario, que por su cuenta había llegado al mismo tema, ¿no? Había hecho una película documental sobre asturianos en Virginia Occidental. Yo le invité a New York University, donde enseño, a presentar la película y nos dimos cuenta de que teníamos que colaborar. En Estados Unidos, cuando pensamos en la presencia española en Estados Unidos, pensamos siempre en las misiones, en San Agustín, en esa historia colonial e imperial, ¿no? La historia de obreros y campesinos, no hay un relato para recoger estas imágenes, ¿no? Y los mismos descendientes también tampoco se han percibido como miembros de una comunidad, ¿no? Las historias se han individualizado, se archivan en archivos personales que no circulan y buena parte de la invisibilidad es más ceguera que invisibilidad, ¿no? Y el objetivo aquí es romper un poco esa ceguera, crear un relato que nos permite juntar fragmentos y contar una historia, ¿no? Y volverles visibles. El motor de todo esto es el trabajo, es el factor común. Todos van a Estados Unidos a buscar oportunidades laborales, ¿no? Vienen de toda la península. Ha sido para nosotros una sorpresa porque pensábamos que eran todos de la cornisa cantábrica y se arraigaron en todas partes de Estados Unidos, de costa a costa, ¿no? Hay colonias en California, en Texas, en Florida, en Nueva York, en New Jersey, en el cinturón industrial. Muchos trabajaban en industrias pesadas en Detroit y en Cleveland, en estos sitios. Luego, si hay ya 200 asturianos viviendo en torno a una mina de acero, una mina de carbón en Virginia Occidental, a uno se le ocurre poner una tienda de ultramarinos, porque todos quieren azafrán y pimentón para sus cocinas, ¿no? Entonces, cuando la colonia cobra cierta densidad, surgen oportunidades de estos sectores secundarios, zapaterías, ferreterías, tiendas de comida, etc., ¿no? Empezamos con el círculo familiar mío y de Luis, visitando a los descendientes, pidiendo permiso de digitalizar archivos y grabando, filmando historias orales, ¿no? Y luego, de boca a boca, pasó a redes sociales. Abrimos una página en Facebook que se ha convertido en una plaza pública de toda esta diáspora. Centenares de personas nos han contactado a través de las redes sociales para ofrecer historias y fotos y documentos. Yo soy Tony Carreño de Tampa, Florida, y mis abuelos paternos emigraron desde Asturias a Tampa entre los años 1905 y 1909. Mi abuela, Isabel Fernández García, y mi abuelo, Manuel Flores Carreño. Y con sus 5 hijos, aquí tengo mis
mis tías y mis tíos, y este aquí es mi padre, Arturo. Y creo que esta foto fue en el año 1925, en la casa que todavía existe. Esta es mi tía Aida. Ella tuvo un varón que se llama Bob Martínez. Se casó con un hombre Martínez y él llegó a ser el gobernador de la Florida entre 1986 y 1990. El problema que tenemos es ahora estamos llegando a la generación que son los bisnietos y en muchos casos ahora tataranietos, y con eso estamos en peligro de perder la historia y esa conexión con los inmigrantes que ellos no tienen. Notamos, ¿no?, cómo se va empobreciendo la información. El bisnieto a veces ni siquiera puede identificar a su bisabuelo, a su bisabuela, y se va, pues eso, la historia se va perdiendo, ¿no? En el centro de esta exposición hemos puesto una vitrina con fotos que no llevan cartela, fotos que se están descomponiendo, álbumes en los que faltan la mitad de las fotos. Esta es la materia prima de esta exposición, que es una materia prima muy precaria, ¿no? Son fotos que literalmente se nos deshacen en las manos y los relatos que nos permiten interpretar las fotos también se pueden ir perdiendo. Pero hay fotos de una gran calidad estética, ¿no? Hay fotos de fotógrafos profesionales, entre ellos había fotógrafos profesionales que abrían estudios, y llama la atención, ¿no?, que son fotos procedentes de archivos familiares, pero hay algunas fotos aquí que la gente dice esto podría estar en cualquier museo, ¿no? Bueno, los descendientes muchas veces nos dicen mi archivo personal no tiene ningún interés histórico, ¿no? Porque piensan eso, ¿no? Y luego sacan cajas con fotos como esta que tenemos detrás, ¿no?, que es una enciclopedia de información histórica, ¿no? Son españoles que vivían en la zona de Cleveland, Ohio, en 1930, que se reunieron para un picnic, una gira campestre, un 4 de julio de ese año, de 1930. Hemos dado a la exposición la estructura de la vida de un inmigrante típico, ¿no? Entonces empezamos con el primer apartado, es el adiós, ¿no?, la salida de España. El segundo es el trabajo, que como decía antes es el motor de todo el proceso. Salen a trabajar, a buscar buenos trabajos. El tercer apartado, que es la vida social, ¿no? Cómo pasaban sus ratos libres, cómo intentaban reproducir las costumbres de España en Estados Unidos. El cuarto apartado es las organizaciones que formaron también para reproducir y decimos, buscaban la endogamia, ¿no? Buscaban mantener la comunidad cerrada por si tocaba volver. El quinto es la guerra civil, que como decía antes es el punto de inflexión de toda la historia, porque durante la guerra se vuelcan en su inmensa mayoría con la República, son gente obrera con cierta conciencia de clase y se dieron cuenta al final de la guerra que no iban a volver. Y con esa conciencia de que no vuelven nos lleva al último apartado de la muestra, que es la asimilación. Imágenes y documentos que demuestran cómo, tras darse cuenta de que los hijos iban a ser americanos, pues el esfuerzo cambia, ¿no? Por eso también son invisibles también, porque se vuelcan con la asimilación, ¿no?, con volverse americanos, y pierden conciencia del fenómeno colectivo que hemos documentado aquí.
Lo más gratificante de este proyecto ha sido la respuesta de la gente. Físicamente ha habido muchos reencuentros muy bonitos y virtualmente tenemos la página de Facebook, tiene 16.000 seguidores y casi todos los días podemos ver ya sin hacer nada nosotros. Somos espectadores de esto que hemos desencadenado. Vemos que se encuentran familiares, que se comparten fotos e historias y que poco a poco... Digo siempre que cada familia tiene un pequeño azulejo de un gran mosaico, ¿no? Y lo guardan, no lo entienden del todo, no saben cómo encaja en una historia más grande. Pues aquí hemos juntado 300 azulejitos y hay un mosaico aquí parcial que sirve para reconectar a personas y a comunidades. El archivo digital hay más de 15.000 fotos. De 200 familias, ¿no? El trabajo de campo para esta exposición lo hemos hecho principalmente en Estados Unidos. Hay mucho trabajo que hacer aquí porque los de ahí mandaban fotos y dinero y objetos y cartas aquí y nos consta que se conservan, ¿no? En algunas casas hay archivos que tenemos que conservar. Hay 4 pantallas de vídeo en la exposición. Una es una película casera que un español en Tampa hizo de una manifestación republicana durante la Guerra Civil. Luego hay 2 pantallas que a mí me fascinan. Una pantalla es las películas caseras que hacían los inmigrantes de sus reuniones en sus casas y en los parques, ¿no? Y luego otra pantalla que es alucinante, que es ya en los años 40 y 50, algunos empezaron a volver a España, pero de visita, ¿no? Y con una mirada casi turística y muchas veces con cámara de cine. Entonces hay una pantalla que es una compilación de las visitas turísticas que hacen los mismos españoles a su propio país, pero ya con una mirada extraña, ¿no? Ajena, ¿no? Es muy difícil elegir una imagen icónica de la Expo, pero podríamos pensar en la primera de todas y la última, ¿no? Estamos ante una gran foto de una familia asturiana, creo que son 10 hijos y el matrimonio, los padres. Sabemos que esta foto se hizo en vísperas de la salida hacia San Luis, Missouri. Están delante de su casa rural en Santa María del Mar, en Asturias. Y llama la atención, ¿no? La belleza de la foto, la cantidad de personas, la mirada triste, pero quiero ver optimismo también. No sé, los veo un poco famélicos, no sé si me lo estoy inventando, pero pues es un fotón, ¿no? Que documenta el proceso y es de las fotos que llamamos de la víspera. Estos retratos que se hacían justo antes de salir, para dejarlas con parientes aquí y también para llevarse un recuerdo de lo que dejaban atrás. Y hemos construido, la foto está montada en un muro que hemos construido a propósito para separar esta primera foto de la Expo de la última foto de la Expo, que es la misma familia, los mismos 25 años después, delante de su casa de madera típicamente americana en San Luis, Missouri, pero ya con nueros y hijos y nietos y el primer bisnieto de este matrimonio, ¿no? Que está en brazos de la matriarca de la familia. Hoy en día que se habla tanto de muros con el tema de la inmigración, pues hemos hecho aquí un muro para separar 2 visiones de la inmigración, ¿no? La visión de los que se van y la visión de los que de alguna manera triunfan. Nosotros queríamos reconstruir un poco el fenómeno colectivo, pero para profundizar un poco en algunas vidas elegimos a 6 personas, ¿no? Que tampoco son grandes estrellas, ¿no? Pero son personas que nos parecieron dignas de profundización, ¿no? Entonces hay un hotelero vasco que era un poco el padrino de la colonia vasca y española en Nueva York, porque recibía a los que bajaban de los barcos y les ofrecía cama y comida y tenía una agencia de empleo y también les encontraba trabajo, ¿no? Ese es Valentina Aguirre. Pero luego hay una chica gallega que fue a Tampa, Florida, a trabajar de criada con una familia importante de la industria del tabaco, ¿no?
Una historia alucinante de una mujer de la provincia de Ávila, del Valle del Tietar, que formó parte de la pequeña diáspora a Hawái. Viajó con 17 años con su familia a Hawái para trabajar en una plantación de caña de azúcar y se enamoró del capataz coreano de su plantación y se casó con él. Y ella se convirtió en una especie de matriarca de una familia muy interesante de coreanos y castellanos en las islas de Hawái. La imagen icónica de la Expo es un niño recién llegado a Estados Unidos, Asturias, con una bandera americana en las manos, ¿no? Prudencio García. Ese mismo niño, con los años, se haría pues, un banquero, creo, pero principalmente un promotor del fútbol en San Luis, Missouri, ¿no? Jugaba de niño, y organizaba ligas de mayor y empezó a ser árbitro. Y de hecho, dicen que el primer árbitro con ciudadanía estadounidense que oficiaba un partido de un mundial es Prudencio García, que estuvo en Brasil en el 50 de línea de juez en 3 partidos del mundial del 50. Pero ahí vemos en ese recorrido entre el niño con la bandera y el adulto ya en su salón la evolución de muchos de estos emigrantes.